despertado a su Espíritu Santo, Dios mío, para predicar la verdad de su palabra, Señor. Abre la mente, el corazón de los oyentes, Dios eterno, por el poder de la palabra, Señor, por el poder de la palabra en esta hora, bendito Salvador, para la gloria de tu nombre, Dios mío, toda obra de las tinieblas, Señor, la reprendemos en esta hora, bendito Salvador. Es que tú eres poderoso, Dios mío, tú eres maravilloso, Señor, para glorificarte nuestra vida, Dios eterno, por el poder de la palabra, Señor. Amén y amén. Bendito sea el nombre de Dios. Puestos en pie, hermanos, bendito sea el nombre de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el primer libro de Samuel, capítulo número 7, para la gloria del Señor. Primer libro de Samuel, capítulo número 7, hermano, para la gloria del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Primer libro de Samuel, hermano, en esta hora de la noche, para la gloria del eterno Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Primer libro de Samuel, capítulo número 7. Vamos a leer para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo el versículo número 12. Y dice: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Lo leemos una vez más. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre, ¿cuál fue el nombre? Ebenezer, y que dijo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Decimos amén a la palabra del Señor. Puede tomar su asiento, hermano. Para la gloria del Señor. Dios bendiga a los hermanos y amigos que van a estar a través de Facebook en esta poderosa vigilia para la gloria del Señor. Estamos celebrando esta vigilia especial en agradecimiento delante de la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Comparte el tema con el hermano que le quedó a la par o amigo y dígale: hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Sin miedo, hermano. Creo que todos somos conocidos. Bendito sea el nombre del Señor. Encontramos en la Biblia el pasaje cuando la nación de Israel estaba siendo dirigida por los jueces. Rey no se había levantado en este entonces en la nación de Israel. Era Samuel el hombre que tenía la revelación y el respaldo de parte de Dios para poder ordenar al pueblo lo que tenía que hacer. Dice la palabra que Samuel era profeta, era sacerdote y también juez. Dios le había permitido este ministerio delante de su presencia y a la nación de Israel, para que el pueblo pudiera ser guiado a través del varón de Dios. Pero dice la Escritura
que cuando el pueblo se comportó rebelde delante de la presencia de Dios, pidieron los filisteos atacar a la nación de Israel, y tristemente el respaldo de Israel se apartó. La presencia del Dios del cielo se apartó por causa de la desobediencia que habían cometido delante de su Dios. Dice la palabra que los filisteos tomaron el arca del pacto, donde Dios descendía, el respaldo que tenían de parte del Señor. Por 7 largos meses, dice la palabra, que los filisteos tuvieron el arca del pacto, pero cuando los filisteos pensaron que habían derrotado al pueblo de Dios, aunque se había portado rebelde, pero la mano misericordiosa de Dios siempre era extendida cuando el pueblo se arrepentía delante de su presencia. Cuando los filisteos toman el arca del pacto, dice la palabra que ellos cantaron victoria, diciendo: por fin los hemos vencido, pensando que habiendo tomado el arca del pacto, ya todo el respaldo había terminado. El Dios de los hebreos ya no se iba a presentar. Pero presenta la Biblia que cuando los filisteos toman el arca del pacto, la llevan para la casa de Dagón. Dagón era el Dios de los filisteos. Habían levantado estatua, un monumento al Dios de los filisteos. Y dice la palabra que lo ponen junto a Dagón. Pero al siguiente día, dice la escritura, que Dagón estaba postrado rostro a tierra, haciendo reverencia y adoración al arca del pacto, donde descendía la misma presencia de Dios. Los filisteos pensaron que era casualidad lo que había pasado, que quizás había penteado, como dicen, quizás había pasado algo que provocó que Dagón cayera a tierra. Lo vuelven a colocar una vez más donde estaba, pero a la siguiente noche, dice la palabra que Dagón estaba en la misma posición, rostro a tierra, pero esta vez fue diferente. Tenía cortada las 2 manos y la cabeza. Ellos entendieron que la mano poderosa de Dios estaba contra ellos. Quizás pensaron en su momento que era simple casualidad, puesto que la tuvieron 7 largos meses, el arca del pacto. Y en estos 7 largos meses presenta la Biblia que hubo gran tempestad en el pueblo de Filistea. Dice la palabra que hubieron tumores que brotaron en el cuerpo de aquellos hombres. Hubieron plagas que se manifestaron para este pueblo, porque se habían levantado en contra del Dios del cielo. No hallaban qué hacer con el arca del pacto. Cuando dice la palabra que consultaron a los magos, consultaron a los sabios, los adivinos de aquella nación, y le dijeron que tenían que devolver una vez más el arca del pacto al pueblo de Dios, porque el Dios de los hebreos era un Dios poderoso. Y sabe que ese Dios es el mismo Dios al que hemos venido a adorar en esta noche. Ese mismo Dios que se reveló en el antiguo tiempo con señales, prodigios y grandes milagros a la vista de las personas, es el mismo Dios que nosotros adoramos. Los filisteos mandan el arca del pacto una vez más y entendieron que la mano del Dios del cielo estaba contra ellos. Pero presenta la Biblia que pasan 20 años de ese acontecimiento. Aparentemente tenían paz entre la nación de Israel y los filisteos. Se les olvida a los filisteos el Dios que estuvo en contra de ellos. Y dice la palabra que una vez más la nación de Israel se había apartado de en pos de Jehová. Le habían dado la espalda a Dios. Habían pecado delante de la presencia del Dios del cielo, adorando a los Baales, adorando a Astarot, dice la palabra del Señor. Cuando de repente Samuel se levanta con toda autoridad
para exhortar a la nación de Israel, para señalarle al pueblo el camino que tenía que seguir. Y a su nombre. Quien vive, hermano, no duerma. Samuel exhorta una vez más al pueblo de Israel que tienen que servir a Jehová si quieren el respaldo de parte de Dios, si quieren que la mano poderosa de Dios esté a favor de ellos. Samuel les hace entender que tienen que humillarse delante de Dios, que tienen que apartarse de la adoración a Baal, tienen que apartarse de Astarot y servir al único Dios verdadero, Jehová de los ejércitos, creador del cielo y de la tierra. Cuando el pueblo entiende lo que tiene que hacer, se humilla delante de la presencia de su Dios. Y dice la palabra que ruegan a Samuel que presente sacrificio en modo de arrepentimiento delante de la presencia de Dios. Dice la palabra que el pueblo fue reunido por Moisés en Mizpa. En este lugar fueron reunidos. Pero cuando los filisteos escucharon que la nación de Israel se había reunido, dice la palabra que los príncipes se levantaron en contra de ellos para ir a la batalla. Cuando el pueblo de Israel se da cuenta que los filisteos vienen en contra de ellos, dice la palabra que se llenaron de temor y ruegan más fervientemente a Samuel, para que ruegue delante de la presencia de Jehová. Cuando Samuel presenta el sacrificio, dice la palabra que venían los filisteos, pero Jehová tronó desde los cielos. Cuando los filisteos se dieron cuenta lo que Jehová, Dios de los ejércitos, hizo, dice la palabra que se llenaron de temor. Entonces se levanta la nación de Israel y vienen en contra de los filisteos y son derrotados. Dice la palabra que llegaron hasta Sen. Y después que Dios le dio la victoria, hermano, dice la palabra que Samuel tomó una piedra, la puso entre Mizpa y Sen, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Dice la palabra que puso esta piedra entre estos dos lugares para hacer memoria de la victoria que Dios les había entregado. Dice la palabra que la nombró Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová, reconociendo, hermano, que se habían obtenido la victoria no era porque ellos eran capaces, no era porque ellos tenían la capacidad, no era porque ellos tenían la fuerza, la sabiduría, no tenían el potencial necesario. Era la mano poderosa de Dios que había obrado en su vida. Y es por eso que quiero recordarle una vez más que si nosotros, hermanos, estamos de pie hasta este momento, si nosotros hemos alcanzado victoria de parte de Dios, si hemos salido de circunstancias difíciles, si la mano poderosa de Dios ha sido extendida en nuestra vida, es porque la misericordia de Él todavía sigue vigente. El cristiano no puede decir: es que yo puedo, es que yo soy capaz, es que lo que yo hago, por eso tengo la victoria. Momento, señores, hay algo que debemos de recordar, que si no fuera por la mano poderosa de Dios, incluso no estuviéramos con vida hasta este momento. Es la mano poderosa de Dios con su poder que nos da el aliento de vida para que nosotros existamos en esta tierra. Han venido problemas difíciles para nuestra vida, tratando de apartarnos del verdadero camino, pero allí la mano poderosa de Dios nos ha socorrido, nos ha levantado con poder, nos ha hecho o no ha permitido que el diablo haga de las suyas en nuestra vida, sino que su poder ha sido manifiesto para con cada uno de nosotros. Y es por eso que debemos de darle las gracias a aquel que se siente en las alturas, porque Él es poderoso y se manifiesta con poder. Dele palmas a Cristo. Cuando hablamos del tema, hasta aquí nos ayudó Jehová, no queremos
mostrar o decir que solo este día nos va a ayudar Jehová, que solo hasta aquí nos va a ayudar, que si amanecemos el día de mañana ya no nos va a ayudar, sino que debemos de recordar algo que presenta la Biblia. Sabemos que nuestra adoración, nuestro respeto a Dios no es momentáneo. Sabemos que es todos los días. Cristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué es lo que tiene que hacer? Negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirlo a Él, obedecerlo a Él, respetarlo a Él, guardarse para Él, obedecer su palabra. Es lo que tenemos que hacer como cristianos. No momentáneamente, no en el momento del culto, no cuando voy a orar, no cuando quiero el favor de Dios. Todos los días, en todo momento, Dios espera que nos comportemos como buenos cristianos en esta tierra. Entonces, la protección de Dios también se mantiene todo el tiempo vigente y activo para nuestra vida. Dice la palabra, y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. También dice la palabra que el que guarda a su pueblo no se adormece. El que guarda a su pueblo se mantiene despierto las 24 horas del día. El que guarda a su pueblo se mantiene despierto 7 días a la semana, todos los días. Se mantiene despierto para guardar, para proteger a su pueblo. Hay algo que debemos de entender, que también la palabra de Dios dice, cuando habla acerca de la oración. Y hay una parte donde dice, el pan nuestro de cada día, ¿cuándo se lo pide? Hoy. Y cuando Cristo habla de eso, no está hablando únicamente del día que está orando. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy. No dice para toda la semana, no dice para todo el mes, no dice para todo el año, no dice para toda la vida. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Porque lo que Dios espera, que el día siguiente nosotros oremos de la igual forma delante de su presencia. Que nosotros nos presentemos delante de Dios. Si hoy oramos Padre nuestro y le decimos el pan nuestro de cada día, dándolo hoy, la misma oración tiene que ser mañana. ¿Pero por qué? Para no olvidarnos de Dios, para recordarlo siempre. No tendría lógica si nosotros oráramos, hermano, este día para pedirle todo lo de la semana al Señor, pero únicamente este día nos vamos a acordar de Dios. Ya el día de mañana no nos acordamos de Él. Ya pasado mañana no nos acordemos de Él, no tendría sentido. Sino que lo que Dios espera es que cada día nosotros lo recordemos y nos humillemos delante de Él, que dependamos de Él. También dice la palabra en 2 de Corintios capítulo 6 y versículo 2, hablando de algo que se había dicho en el Antiguo Testamento: el día aceptable de hoy, o el día de salvación que socorrí. Y luego dice, he aquí el día aceptable ahora, y he aquí el día de salvación. Hoy es el día de salvación, porque el día de mañana no sabemos qué ha de pasar. Por eso es que cuando Dios también habla de la salvación, dice hoy es el día de salvación. Porque si ya mañana el hombre amanece muerto, no alcanzó la salvación, ya no habrá oportunidad para él. Pero mientras está con vida, oportunidad tiene para buscar de Dios. Entonces, la palabra habla del día de hoy,
del día de salvación, del pan nuestro de cada día, dándonos hoy, para que si Dios nos concede la vida el día de mañana, podamos tener la misma oración delante de su presencia. Entonces, entendamos que hasta aquí nos ayudó Jehová. No quiere decir que hasta aquí nos va a ayudar y ya después ya no nos va a ayudar. Ya después no nos va a socorrer. Ya después no va a extender su mano poderosa. Sino que si Señor nos concede la vida el día de mañana o pasado mañana, no lo sabemos. Podemos decir claramente, hasta aquí nos ayudó Jehová una vez más. Y todo el tiempo que estemos en esta tierra, debemos de presentar en oración delante de la presencia de Dios, dándole gracias, porque hemos entendido, debemos de entender siempre que es su mano poderosa la que nos guarda, la que nos sostiene, la que nos ayuda a seguir hacia adelante. Y es algo que como cristianos no debemos de olvidar delante de la presencia de Dios. Y a su nombre, bendito sea el nombre de Dios. Hasta aquí nos ayudó Jehová. No ha sido nuestra capacidad, no ha sido nuestra inteligencia la que nos ha ayudado a mantenernos de pie. Es cierto que Dios pide un esfuerzo de cada cristiano, que sea valiente, que sea esforzado, pero es la mano poderosa que está detrás de eso. Es el poder del Altísimo que es manifestado para la vida del cristiano, para que pueda seguir hacia adelante. Hay una meta por alcanzar, y es la meta del supremo llamamiento, que es a través de Cristo. Hay una meta, un galardón por alcanzar, en el que nosotros debemos de esforzarnos para seguir hacia adelante. Nosotros debemos de esforzarnos a hacer la voluntad de Dios, a dar un paso hacia adelante, haciendo la voluntad de Dios, orando delante de la presencia de Dios, para que el socorro de parte de Dios nos falte en nuestra vida. Sabemos que desde el momento que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, desde el momento que hemos confesado a Cristo, desde el momento que Cristo llegó a nuestro corazón, nos apartamos del pecado, nos apartamos de toda práctica deshonesta en esta tierra y nos esforzamos a hacer la voluntad de Dios. Algo ha pasado, y lo que pasa es que el diablo se ha levantado en contra de nosotros. Es el adversario de nuestras almas. Él dice las palabras que anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Él quiere apartar al cristiano de Dios. Él quiere apartar al evangélico de la presencia del Señor. Al diablo no le conviene que haya una iglesia en esta tierra que se esfuerce a hacer la voluntad de Dios. Al diablo no le conviene que el cristiano busque de la presencia de Dios. Al diablo no le conviene que el cristiano se someta delante de la presencia de Dios. Por eso es que el diablo ataca, por eso es que el diablo lanza, no a jugar con el cristiano. Cuando el diablo ataca, él ataca para matar, él ataca para destruir. Que muchos ignoran la guerra espiritual, muchos ignoran lo que pasa en el mundo espiritual, cómo las legiones de demonios se mueven por doquier, buscando a las personas, mayormente a los cristianos, para apartarlos de la presencia del Señor. Es por eso que cada victoria que obtengamos en esta tierra, todo lo que Dios nos permita en esta tierra, debemos de reconocer que es la mano poderosa de Dios que ha obrado en nuestra vida. Muchos momentos difíciles han llegado para nuestra vida. Hemos recibido ataques por todos los lugares. Han habido
habido problemas en los hogares, han habido enfermedades que han azotado nuestros cuerpos, nuestros familiares, han azotado las personas cercanas y muchos han recibido estos ataques y déjeme decirle que tristemente se han apartado del camino de Dios. Cuando pasa eso, imagínense que el diablo aplaude con todo su demonio diciendo: hemos logrado nuestro objetivo. Fulano que iba caminando bien dentro del evangelio, que Dios lo estaba preparando, que era un hombre que buscaba de Dios, era una mujer que buscaba de Dios, ahora ya no está buscando de Dios, ahora se ha apartado de la congregación, ahora le ha dado la espalda a Dios, ya no lee como antes leía, ya no ora como antes oraba, ya no se congrega como antes se congregaba. Por lo tanto, puede decir el diablo con todos sus demonios: hemos logrado nuestro objetivo. Pero aquellos que estamos de pie, por la misericordia de Dios, aquellos que nos mantenemos firmes hasta el día de hoy, podemos decir: hasta aquí nos ayudó Jehová, porque ha sido la mano poderosa de Dios que nos ha levantado. Dele palmas a Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. Desde el momento que el hombre pasa del lado de Dios, es decir, a buscar de Dios, como Dios espera que el hombre lo haga, el diablo le declara la guerra, hermano. Aunque usted no lo ande provocando, no lo ande buscando, pero el diablo le declara la guerra hasta la muerte. El diablo trata la manera de hacer lo que esté a su alcance para que el cristiano ya no se mantenga firme delante de la presencia de Dios. Se dice la palabra que el ladrón, hablando del diablo, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Esas son las funciones del diablo. Graduado para hurtar, graduado para matar, graduado para destruir. Y es especialista en lo que hace. Porque de repente nos damos cuenta: fulano de tal ya no está en la iglesia. ¿Qué le habrá pasado? Hay una fuerza negativa que está detrás de todo eso. Hay una fuerza contraria que está detrás de todo eso, que como cristianos no debemos de ignorar, que como cristianos no debemos de olvidar que estamos bajo ataque. Por eso que dice la palabra que el cristiano va peleando la buena batalla de la fe. La fe es lo que el enemigo quiere debilitar. Pero mientras como cristianos estemos buscando de Dios, como cristianos nos acerquemos a Dios, ahí vamos a estar seguros, ahí vamos a estar confiados, ahí vamos a estar protegidos. En esta tierra puede venir la adversidad, porque es imposible evadir el problema, es imposible evadir el ataque que viene para el cristiano. Es imposible evadir todo lo que viene en contra de la iglesia de Dios. Es algo que no se puede evitar. Por eso, lo que se tiene que hacer es buscar de Dios. El pueblo le pide a Samuel que ruegue delante de Dios para que Dios le dé la victoria. Y es lo que nosotros debemos de hacer en esta tierra. Buscar de la presencia del Señor para que cada problema que venga a nuestra vida, nosotros podamos superarlo en el nombre de Jesús. Nosotros podamos obtener la victoria de parte de nuestro Dios. Y a su nombre. Bendito sea el nombre de Dios. Pero como cristianos, vamos peleando la buena batalla de la fe, hermano. Dice la palabra que como cristianos pasamos a ser soldados de Jesucristo.
¿Sabe que el Evangelio es un tipo de cuartel espiritual, hermano? Es por eso que como iglesia nos proponemos a buscar de Dios. No estar jugando en esta tierra que soy cristiano o no soy cristiano. Estamos en una batalla como soldados de Jesucristo. Eso le dijo Pablo a Timoteo, que debía ser un buen soldado de Jesucristo. No sé qué tipo de soldado le quedó en la cara, hermano. Si algún recluto, buen soldado de Jesucristo. Pero así como el diablo lanza ataque en contra de nuestra vida, sabe que nosotros podemos atacar también. Nosotros podemos defendernos a través de la autoridad del Espíritu Santo y refugiándonos en Dios. Dice la palabra que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas para la destrucción de fortaleza. Es por eso que al venir y buscar de la presencia de Dios, venimos a refugiarnos en Dios. Venimos a buscar la fortaleza de parte de Dios. Venimos, hermano, a que el Espíritu Santo fortalezca nuestra vida, nos dé nueva fuerza para ir a pelear a la batalla, para servir a Dios, para seguir buscando de su presencia. Bendito sea el nombre de Dios. Es por eso, hermanos y amigos, que nos vemos en la necesidad de buscar de Dios. Que nos vemos en la necesidad de orar. Nos vemos en la necesidad de ayunar. Nos vemos en la necesidad de vigilar, de presentar vigilia delante de la presencia de Dios. Porque si como cristianos no hacemos esto, vamos a estar descuidados, vamos a estar desprotegidos en esta tierra, vamos a estar desamparados, no vamos a tener la fuerza necesaria para pelear, no vamos a tener la fuerza necesaria para avanzar en este glorioso evangelio. ¿Por qué tanta decadencia en muchos que se hace llamar cristianos? Porque hay tanta carnalidad en muchos que se hacen llamar cristianos, que en vez de santificarse para Dios, que en vez de buscar de la presencia de Dios, lo que hacen es buscar otras cosas. En vez de leer la palabra de Dios, empaparse del conocimiento de la palabra de Dios, prefieren estar horas pegados a un celular, prefieren estar horas pegados en Facebook, en TikTok, en WhatsApp, chateando con una, con otra persona, conociendo personas de otros países que ni saben qué tipo de personas son. Por eso es que hay decadencia espiritual y no se ve un fruto en aquel que se hace llamar cristiano. No se ve victorias ganadas en aquel que se hace llamar pueblo de Dios. Porque para obtener la victoria de parte de Dios y para poder decir con toda autoridad, hasta aquí nos ayudó Jehová, es necesario que le busquemos delante de su presencia. Dele palmas a Dios si puede en esta hora. Alabado sea el nombre de Cristo. Para obtener la victoria es necesario buscar de Dios, someternos delante de la presencia de Dios. Si como cristianos dice la palabra que vamos en una carrera, y esta carrera, como dijo Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Espiritualmente vamos corriendo en una carrera. En esta tierra, las personas que compiten, hermano, ellos se preparan, se abstienen de muchas cosas de esta tierra para no dañar o para no afectar su fuerza física. Tienen que alimentarse bien, tienen que entrenar físicamente para tener buena resistencia, para que en el momento que vayan a competir sean los ganadores.
Y Pablo compara lo terrenal con lo espiritual. Ahora nosotros como cristianos ya no competimos como compiten en esta tierra. Estamos compitiendo, hermanos, hablando espiritualmente para alcanzar lo prometido de parte de Dios, que es cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia. Así como los atletas en esta tierra se preparan, pues como cristianos debemos de prepararnos, debemos de entrenarnos físicamente, sino espiritualmente, para que tengamos la capacidad de pelear la buena batalla de la fe. Es lo que debemos de hacer en esta tierra para nosotros alcanzar lo prometido de parte del Señor. Sabemos que en las competencias terrenales a veces las personas hacen trampa, a veces hay personas que tratan de estorbar. Pues en este caminar, hablando espiritualmente, también hay estorbo, y ese estorbo se llama Satanás. Satanás quiere detener al cristiano para que no alcance la bendición de parte de Dios. El enemigo quiere estorbar a cada cristiano para que no alcance lo más grande que Dios le puede regalar, que es la vida eterna, que es lo que permanece para siempre. Cuando el diablo observa que el cristiano se somete delante de la presencia de Dios, él se traza con todo su demonio de tener a tal cristiano. Al diablo le conviene que en esta tierra se encuentre una iglesia apagada, una iglesia, hermanos, que no haga la obra de Dios en esta tierra, una iglesia que mezcle las cosas de esta tierra con las cosas espirituales, una iglesia que en vez de buscar de la presencia de Dios, no se vayan para otro lugar a perder el tiempo y no acercarse delante de la presencia del Señor. Pero cuando el enemigo ve en el mundo espiritual a una iglesia que es sometida delante de la presencia del Señor, es un blanco a derribar, es un blanco que perjudica el reino de las tinieblas, porque impide que avance las tinieblas. Cuando hay cristianos que se someten delante de Dios, cuando hay cristianos de fuego, llenos del Espíritu Santo, hermanos, va a haber lucha espiritual, va a haber una batalla que se va a estar peleando en el monte espiritual. Sabemos que las fuerzas del mal están en esta tierra, pero tienen las fuerzas del bien de parte de Dios, la luz en contra de las tinieblas, haciendo fuerza en esta tierra, las fuerzas de las tinieblas, arrastrando el hombre, apartándolo de Dios, distrayéndolo. Pero tiene el poderoso evangelio con la iglesia, anunciando la verdad de la palabra, el evangelio de Cristo, el evangelio de la salvación, a fin de que todo aquel que está apartado del camino de Dios venga al camino de la verdad, que pase de la potestad de Satanás a la potestad de Dios, que pase del reino de las tinieblas al reino celestial. Y eso es lo que hace la iglesia en esta tierra, y es por eso que va a padecer en esta tierra. Dele palmas a Dios. Bendito sea la gracia de Dios. ¿Está con gozo usted, hermano? Estamos en batalla, hermano, así que peleemos la buena batalla. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Podemos decir claramente, porque han venido tantas cosas a nuestra vida que muchos han estado a punto de tirar la toalla y de decir: ya no puedo más, ya no puedo avanzar. Es por eso que aquellos que entran al Evangelio a hacer la voluntad de Dios, algunos llegan a declarar diciendo: cuando no era cristiano nada me pasaba,
Cuando no iba a la iglesia nada me pasaba. Pero hoy que he entrado a la iglesia, más en esa iglesia donde se someten delante de Dios, más en esa iglesia donde la predicación, hermano, algunos salen con taquicardia, porque dicen que fuerte tuvo el mensaje de la palabra. Más en esa iglesia donde no andan jugando, donde no andan tolerando el pecado, donde se predica tal cual está escrito en las sagradas escrituras. Más cuando entré a esa iglesia donde se predica de la santidad, donde se habla que hay que guardarse para Dios, donde se enseña a buscar el rostro de Dios, a no ser cristiano como dicen guachi, sino cristiano verdadero, sino cristiano que a simple vista en la calle se puede observar que es diferente en esta tierra. No que van a comparar el evangélico con aquel que dicen es cristiano, con aquel que no es cristiano y no se note la diferencia. Tiene que haber una diferencia. Y cuando el cristiano se somete a la voluntad y a la palabra de Dios, ay papito, le va a llover sobre mojado, le va a venir prueba tras prueba, el diablo se le va a levantar. El diablo no tiene problemas con aquellos cristianos que no se esfuerzan a hacer la voluntad de Dios. Déjeme decirle, el diablo agarrado los anda de la mano y dice, este es mi charada, decimos allá en El Salvador, este es mi amigo, así me gusta. Dice que eres cristiano, pero a la misma vez no te comportas como cristiano. Pero cuando el hombre se planta firme delante de la presencia de Dios y dice, este es el verdadero evangelio que tengo que seguir, le va a llover sobre mojado. El diablo le va a tirar a matar, el diablo le va a borbandear por todos los lugares habidos y por haber. Y muchos se preguntan, pero esto no me pasaba cuando no iba a la iglesia, esto no me pasaba cuando no era cristiano. Es que ahora estamos en guerra, ahora estamos en una batalla, ahora tenemos que refugiarnos en Dios, porque de lo contrario vamos a ser blancos fácil para el enemigo. De lo contrario vamos a ser un blanco a derribar fácil para el enemigo. Pero cuando el cristiano entiende que la lucha espiritual es normal, que se puede obtener la victoria, pero buscando de Dios, entonces va a tener firmeza de parte de Dios. Entonces va a poder decir, hoy sí es verdad que me ha llegado la prueba por todos lados, pero hay una mano poderosa que me sostiene, hay una mano poderosa que adiestra mis manos para la batalla, y ese es el poder del Espíritu Santo que se manifiesta para cada cristiano. Dele palmas a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando el hombre busca de la presencia de Dios, cuando el hombre empieza a crecer espiritualmente, cuando el cristiano se prepara delante de Dios y Dios lo está preparando, el enemigo, hermano, se va a levantar con gran ímpetu. El enemigo se va a levantar con toda su fuerza. Le va a llegar prueba por donde nunca imaginó que le iba a llegar. Todo estaba tranquilo, vivía tranquilo en su casa, pero nomás entró el evangelio, al poderoso evangelio de Cristo, para buscar de Dios. Le vino de todo, hermano. Hasta la bomba del sector se le quemó. Si no, pregúntele, hermano. Hoy tiene que andar acarreando agua, tiene que andar cargando agua. Es que viene de todo, viene de todo para la vida del cristiano. Pero eso no quiere decir que el cristiano va a vivir solamente en problemas,
que el cristiano va a vivir solamente bajo ataque, que no va a haber ninguna. Si es cierto, van a haber momentos de ataque, pero van a haber momentos de bendición, va a haber momentos de bonanza, va a haber momentos donde la tormenta va a desaparecer, donde la tormenta, hermano, va a escampar, y entonces el cristiano podrá decir: hasta aquí me ayudó Jehová, ha sido la mano poderosa de Dios que me ha dado victoria. Dice la palabra que cuando hubo terminado toda tentación para Cristo que Satanás había puesto, dice la palabra que Satanás se apartó por un tiempo. Satanás se apartó, y no para siempre, sino por un tiempo, queriendo decir que llegó la prueba, llegaron las tentaciones para Cristo, Él las soportó, obtuvo victoria en esta tierra. El diablo no logró su objetivo, el diablo se apartó. Cuando vio que no lo pudo doblegar, no pudo hacer que se sometiera a la propuesta que él estaba presentando, dice la palabra que él se apartó por un momento, porque más adelante le iba a aparecer, más adelante iba a planear cómo iba a atacar. Así pasa en cada cristiano. Cuando viene la prueba desaparece cuando éste soporta delante de Dios, pero después vienen otras pruebas, que es algo que no debemos ignorar, que va a pasar en nuestra vida. Por eso es que nos vemos en la necesidad de vivir sometidos delante de la presencia de Dios. Y a su nombre. Bendito sea el nombre de Dios. Esto es algo que va a pasar en la vida del cristiano. Cuando yo entré al Evangelio, hermano, o antes de ser cristiano, era un muchacho quizás rebelde, hermano. Ustedes no me conocieron ustedes. Pero cuando yo no era cristiano, era un muchacho rebelde. Un muchacho difícil de controlar o de manejar. Pero dentro del Evangelio dice la palabra: manso y humilde, aprendiendo de Cristo. En un momento cuando yo no era cristiano, creo que la mayoría sabe de lo que está pasando ya en El Salvador a nivel mundial, con eso de las pandillas, de la mara y tanto delincuente. En un momento que iba por la calle, venía uno de esos muchachos. En aquel tiempo, ya hace un par de años, no tenía canas, todavía tengo como 5, hermano. Aleluya. Ya los años nos están alcanzando. Pero íbamos para el centro de aquel lugar donde vivía, a buscar el bus para ir al centro. Yo era de aquellos que vivían en el gimnasio, hermano. Aunque no me crea, pero casi. Usted ya sabe. Iba a levantar pesas. Ya tenía mi rutina. Ya había descansado los días que tenía que descansar para volver una vez. Cuando de repente viene uno de esos muchachos por la calle, tambaleando ahí como andan los borrachos. Venía caminando y de repente él venía frente de mí. Y él venía en la dirección donde yo venía caminando. Cuando veo eso, me aparto para el otro lado de la calle y se hace para el otro lado. Cuando observo lo que él hace, yo me imaginé que algo quiere. Venía con una gran camisa de número y de repente se mete la mano debajo de la camisa, simulando como que una arma iba a sacar. Pero como yo no era cristiano, hermano, yo viendo ver a dónde le iba a dejar por ahí al cliente, tendido,
y se acerca, hermano, y se para enfrente de mí y me dijo, dame el par de zapatos que andas nuevitos, los andas. Dame el par de zapatos que andas. Y le dije, estás loco, le dije. Cuando vi que no sacó nada, solamente era la bulla. Estás loco, le dije. Dame la camisa entonces. Y no le quise dar nada. Dame una cora entonces, me dijo. No saben qué es cora ustedes, hermano. Una cora es 25 centavos de dólar. Moneda estadounidense que se maneja allá en El Salvador. Dame una cora le di, hermano. Y busqué las monedas más pequeñitas y las más mojosas para que las llevara. Enojado estaba ya viendo a ver a dónde lo podía sentar por ahí o acostar. Eso cuando no era cristiano. Y pasó él, se fue. Ya después me dijo, no me vayas a echar la policía. Pero pasado el tiempo, hermano, pasado el tiempo, cuando la misericordia de Dios nos alcanza, ya siendo cristiano, un día domingo, después del culto, nunca se me olvida, estaba recién bautizado y de repente salimos del culto en la misma calle, en el mismo lugar venía el mismo individuo, hermano. Es que el diablo es perverso, hermano. Cuando observo aquel muchacho que viene, sentía este lado el cuerpo, hermano. Porque la misma maniobra, yo me aparto de la calle, él se aparta en la misma dirección. Y cuando lo tengo enfrente, ya no me dice dame el par de zapatos, ya no me dice dame la camisa, me dice dame el celular, que lo necesito. Ya no le podía responder, hermano, que le iba a agarrar del pucho y le iba a sentar por ahí. Ahora ya era cristiano. Pero cuando no era cristiano no me había pasado de esa manera. Es que dentro del Evangelio llevamos un ataque, que esto es real. Sabemos que el diablo influencia a las personas para atacar al cristiano. Cualquier excusa, cualquier cosa va a tratar de usar el enemigo para tratar de apartar al cristiano. Cuando estoy platicando con él y le pregunto ¿para qué lo quieres? ¿Para qué lo necesita? De repente sale una persona y le dice, él vive ahí cerquita, le dice, está bien, y se ve así de fácil estuvo, hermano. ¿Qué hubiera pasado si el hermano Balmore se hubiera apartado del evangelio y hubiera dicho, ya va a ver este fulano de tal, le voy a demostrar quién soy yo? Nada me cuesta apartarme del evangelio, volver a reconciliarme con el Señor. No lo podemos hacer porque perdemos crédito en el mundo espiritual. Ese es el ataque que recibe el cristiano día a día, y es por eso que esta palabra no va a faltar en estas congregaciones, para que nosotros estemos alerta, para que nosotros, hermanos, sepamos que estamos en una batalla, pero no debemos de olvidar que tenemos a alguien que es defensor del justo, tenemos a alguien que está presto para socorrer al cristiano, y ese es Jehová de los ejércitos. Dele palmas a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Es por eso, hermano, que si usted observa este tipo de congregaciones, son pocos los que están. ¿Por qué? Porque el evangelio lo presentamos como está escrito en la palabra. Algunos se han apartado, se han dejado vencer por el enemigo, por la carne, por las tentaciones, por cualquier prueba que ha llegado a su vida. Porque cuando el cristiano se propone vivir el evangelio de Cristo, va a sentir como una carga fuerte. Si cuando Cristo predicaba, le dijeron, Señor,
qué dura es esta palabra. Murmuraron algunos que eran discípulos de Cristo, diciendo que fuerte esta palabra, Señor. ¿Quién la podrá obedecer? ¿Quién la podrá llevar? Si simplemente si escucharla simplemente, la sentimos tan pesada que llega a nuestra vida. Solamente 12 hombrecitos quedaron con Jesús, los 12 apóstoles. Porque le dice, ¿acaso queréis ir vosotros también? Y Pedro había entendido que no había otro camino. Pedro había entendido que no había otro lugar donde le predicaran la palabra, solamente a través de Cristo. Y le dice, ¿a quién iremos, Señor? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Se quedaron porque entendieron que era el camino verdadero que tenían que seguir. Un camino de prueba, de dificultades, de lucha, que no se iban a terminar en su vida. Porque si hay algo que también debemos de entender, que esta batalla, hermanos, no va a terminar, sino hasta que Cristo venga a levantar a su pueblo. O tal vez que la muerte visite al cristiano, va a terminar la lucha en esta tierra. Pero mientras estemos dentro del Evangelio, van a venir dificultades para nuestra vida. En esta carrera va a venir el tropezadero. Pero si nosotros tenemos nuestra mirada fija en Jesús, el autor y consumador de la fe, vamos a mantenernos firmes. Vamos a alcanzar la promesa de parte del Señor. Y vamos a decir constantemente, hasta aquí nos ayudó Jehová. Si tenemos lucha hoy la soportamos, el Dios del cielo nos va a socorrer. Si el día de mañana viene la prueba, pues el Dios del cielo dará la victoria si nosotros sabemos esperar en Él y soportar en su perfecta voluntad. Porque Él es un Padre amoroso que está pendiente de sus hijos para darle victoria. Dele palmas a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Podemos decir claramente, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y le recuerdo una vez más, no que hasta aquí nos va a ayudar, sino que el día de mañana, si nos da la vida, podemos declarar las mismas palabras delante de su presencia. Porque esto es una realidad en la vida del cristiano. Esta es una realidad que se va a manifestar en la vida del cristiano. Así que si queremos victoria constantemente en nuestra vida, hermano, necesitamos buscar de Dios. El enemigo ve a aquel cristiano que se esfuerza. El enemigo ve a aquella familia que se esfuerza a buscar de Dios. Ve a aquella pareja que se esfuerza a buscar de Dios. El enemigo va a tratar de atacar por donde más haga daño. El enemigo va a tratar de atacar por donde más duela. A veces son a través de los hijos. A veces vienen las enfermedades. A veces vienen las pruebas. Y a veces el enemigo ataca a los hijos para que el cristiano sienta más duro el dolor y la prueba, para que el cristiano se aparte de Dios, para que el cristiano le dé la espalda a Cristo y ya no se mantenga fiel delante de su presencia y ya no busque de la presencia del Señor. Pero es ahí donde nosotros debemos de estar alerta y no descuidarnos, sino prepararnos delante de la presencia del Señor para que el ataque que el enemigo está preparando no venga con toda su fuerza, sino que haya algo que lo detenga y sea el poder de Dios en nuestra vida. Dele palmas a Dios. Si puede en esta hora, hermano, bendito sea el nombre de Dios. Qué difícil se torna por momentos avanzar en el Evangelio, hermano. Qué difícil se torna por momentos alabar el nombre de Dios con toda libertad.
Cuando quizás la prueba ha pegado fuerte, hermano. Que de repente se le va el gas al que le quedó a la par. Le llegó la prueba. Porque la leña está mojada en este tiempo. Que de repente, ahí la cuestión, no sé cómo que le llaman. Donde es en la arepa, ¿cómo le llaman, hermano? ¿Cómo? Arepa. De arepa. Aleluya. Se quedó sin leña. Se le dañó el aparatito eso. Ay, Padre Dios. Y esto es ser cristiano. Esto es ser cristiano. Que de repente le salió un trabajo por ahí, de repente le dicen que por la lluvia no podemos continuar. No, a ver, Padre, hermano. Ay, Padre, y esto es ser cristiano. Como tiene varios chigüines en la escuela, tiene varios hipotes en la escuela, hipotes los niños allá en El Salvador, que le están pidiendo esto, le están pidiendo lo otro, y no hay money. Se ha llegado la escasez una vez más en el hogar, y qué difícil se torna por momento el adorar el nombre de Dios. Algunos deciden apartarse del Evangelio. Algunos deciden apartarse de Dios. Pero esa no es la solución. Esa no es la mejor opción que tiene el cristiano en esta tierra. Si dice la palabra, someteos a Dios. Resistí al diablo, ¿qué va a hacer? Huirá de vosotros. El diablo puede estar atacando y atacando por todas las áreas habidas y por haber. Pero si soportamos en Dios, viene la victoria de parte de Dios. Viene la bendición de parte del Señor. Porque ese es el caminar del verdadero cristiano en esta tierra. Va a sufrir ataque, va a sufrir por todas las áreas. Que cualquiera podrá decir, pero si eres cristiano, ¿por qué estás padeciendo de eso? Pues Cristo dijo que no iba a ser fácil, era un camino difícil, pero a pesar que hay lucha, hay dificultad, le repito una vez más, en el momento oportuno viene la bendición de parte de Dios, viene la respuesta de parte de Dios, viene, hermano, la bendición donde va a sobreabundar en la vida del cristiano, y es algo que debemos de tener presente en nuestra vida. No podemos decir como cristiano, me iba mejor cuando no era cristiano. Tenía más abundancia cuando no era cristiano. Tenía un mejor trabajo cuando no era cristiano. Pues sí, porque vendía cosas ilícitas. Pues sí, porque hacía tantas cosas que no son buenas delante de la presencia de Dios. Y ahora como cristiano tiene que sujetarse a la palabra de Dios. Pero a pesar de todo lo que tiene para la vida del cristiano, hermano, hay bendición de lo alto. Por lo tanto, debemos de soportar cantando victoria en el nombre de Jesús, reconociendo que todos los favores y misericordias extendidas para nuestra vida vienen de parte de Dios. Hemos pasado por pruebas difíciles en nuestra vida, hemos pasado por grandes dificultades en nuestra vida, donde hemos tenido que clamar delante de la presencia de Dios, donde humanamente hemos llegado a pensar que quizás no íbamos a salir de tal prueba, de tal dificultad, y de repente la mano poderosa ha sido extendida para nuestra vida. De repente la mano poderosa de Dios se ha dejado sentir en nuestra vida. El diablo pensó, hasta ahí llegó fulano de tal. El diablo pensó, hasta ahí llegó fulano de tal. Es que de esa prueba no va a salir. Es que de esa dificultad no podrá salir. Tu Dios te ha abandonado. Tu Dios te ha dejado, pero no es así. El Dios del cielo se tuvo que levantar
de su trono de gloria para dar la respuesta que estamos esperando. Por eso podemos decir con toda libertad y toda autoridad, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y el pueblo del Señor dice, dele palmas a Dios y désela fuerte. Bendito sea el nombre de Dios. Incline su rostro. Bendito Dios.